¿Ya sabes dónde se esconde Braulio? No, todavía no. Pero tenemos muy cerca a uno de sus cómplices. Mauricio Preciado nos va a llevar hasta él. Si Eduardo se escapó, es porque sí es uno de esos enfermos de los arcoíris. Esta es la salida más cercana a terapia intensiva. Por aquí nos metemos y por aquí nos llevamos a Mauricio. ¿Cómo que despertó Preciado? ¿Quién está con él? Si me meten preso, te va a ir peor, porque Braulio va a venir a matarte. Solo necesitamos la ayuda de otro contacto. Quiero que cambien los guardias de seguridad que cuidan a Mauricio Preciado. No puedo aceptar. Resulta que Mauricio recupera la conciencia y el p*** de Sebastián, en vez de matarlo, Le pide que se porte bien. No podemos dejar vivo a Mauricio, si saben. No puedo obligar a Vidal para que voltee a otro lado mientras tú... Preciado. Entonces vamos con el plan B. Altagracia va a buscar la manera de acercarse a Preciado. Si ya se hizo amiguita del señor agente, ponerlo en este caso es un error, señor. El error fue dejar que tú pusieras a gente de tu confianza. ¿El que la mató, cómo se llama? Luis Navarrete. Tú sí sabes que meternos con gente poderosa es muy peligroso. Mira, Altagracia, no voy a dejar que vuelvas a acercarte a Preciado para sacarle información. No voy a dejar que lo mates. Si la situación se pone complicada, voy a explotar ese hospital para que Mauricio no diga ni una sola palabra. No puedo decirle a Noelia así de repente que agarre sus cosas y vaya. Si ella no se va, Ángel y yo no regresamos. Noelia, no voy a dejar que A ver, vayas así. León, quítate ya. Es mi No responsabilidad. puedo seguir aquí, estoy enamorada de ti. O me ayudas a sacar a Preciado del hospital, o aquí se acaba tu carrera y terminas en la cárcel por corrupción policial. Me están pidiendo más videos. ¿Cuánto te están ofreciendo? ¿El triple? Ya no tenemos más videos. Bueno, pues ni modo. Le tenemos que hablar a Luis Navarrete. Romelia, dijiste que era un tipo peligroso. Que su familia tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué? ¿Tú vas a grabar esos videos? ¿Tipo los arcoíris? Yo no soy ningún asesino. Entonces no tenemos alternativa, Pablito. Le tenemos que llamar a ese pervertido. Sabía que me lo ibas a pedir. Este es un distorsionador de voz. Sí, ya los había visto. Este es el celular con el que estoy hablando contigo nada más. Perfecto. Ya sabía. Ya sabía que tu tía se iba a poner en mi contra. Lucho, no te lo conté para que te ofendas. Simplemente te lo conté para que sepas que no me importa lo que ella piensa. Entonces, tu tía piensa que mi papá y yo somos unos perfectos patanes. Bueno, pero seguramente lo dijo para manipularme como siempre. O sea, ¿cómo se le va a ocurrir hablar de ti si ni siquiera te conoce? ¿A mi papá? No, pues de tu papá nada más me dijo que se conocieron hace muchos años en algunas reuniones de empresarios o algo así. Dame un segundo. Bueno, Hola, Luis. ¿quién habla? Soy alguien con quien vas a hacer negocios. Estoy ocupado. Es que, ¿qué crees? Necesito de esos videos que tanto te gusta hacer. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Bien. Oye, perdón.
Le metimos con todo, pero no pudimos rastrearlo. Toma. Voy a ver qué puedo hacer por mi cuenta. Yo creo que no está bien que sigas viendo ese video. Es una opinión nada más. ¿Y tu mami cómo está? Mejor. Pero todavía no me dicen cuándo la van a dar de alta. Bueno, es una suerte que León haya llegado a tiempo. Haya podido ayudarle a traerla. ¿Y dónde está? No lo veo. No sé, no lo he visto. Ah, pensé que iba a estar aquí, pero bueno, no sé, quizá está con Fátima. Se acaban de reconciliar. Hablé con él y me dijo que Fátima había llegado a la casa nada más. Me da mucho gusto eso. ¿Pudiste dormir? Sí. Sí, un poquito. No. Yo sé lo que te pasa. Te sientes mal por haber corrido a Noelia. Pero me tienes que entender. Te juro que llegué a sentir celos de ella. Fátima, o sea... Y no, pero no me refiero a celos de mujer. Le dedicabas demasiado tiempo a ella y no a nosotros. Y yo sé que se hicieron muy amigos y... No sé. No hay que hablar de eso ahora, ¿sí? No te creas que para mí fue fácil. Sobre todo por Florencia. Mira, no fue por Noelia. A lo mejor que no pude conciliar el sueño. Simplemente muchas cosas laborales, o sea, cosas del trabajo. ¿En serio? Entonces, si es trabajo, yo sé perfectamente cómo sacártelo de la cabeza. Ah, sí. Ya no sé No sé qué voy a hacer. Tú me vuelves loca, 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 loca. Ya me ves temblando por tu piel. No me dejes sola, 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 sola. No existe la paciencia para mí. Te necesito si quiero sobrevivir. Bésame otra vez. Tal vez te digo que no puedo más. Dale otra vez. Tal vez te digo que no puedo más. No. Te quiero todo el tiempo. Pasamos lento, lento. Hasta que diga que no puedo más. Bésame otra vez. Tal vez te digo que no. Por favor, no les vayas a arruinar la sorpresa. Magdalena me dijo que se levantaron muy temprano a arreglar tu oficina. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás tan emocionado? Es que nunca imaginé que me fueran a aceptar nuevamente en la fundación. Bueno, yo te lo dije. Señora Requina, Sí, perdón, dame un segundito. ¿Sí? ¿hubo un nuevo ingreso? No estoy muy segura. Creo que sí. Ayer, pero hay que preguntarle a Magdalena. Ella debe tener toda la información. Gracias. ¿Listo? Regreso mañana, mejor, ¿sí? No, siento que no estoy listo. ¿Qué pasa? ¿Quién te llamó? Nadie, ¿no? Fue mi hermana. Hagamos una cosa. Regreso más tarde, ¿sí? Conozco muy bien a Altagracia. Sé que no se va a quedar tranquila con lo que le pasó a Mónica. Está planeando algo, Daniel, y te va a involucrar. No tiene que ver con tu hermana, Regina. Tienes toda la razón. Haz lo que quieras, vete con ella, deja que te manipule como siempre, me da igual. Tu hermana me sacó de la cárcel para que la ayudara. ¿Ayudarla a qué? ¿A matar a Braulio? ¿Qué tal si tú también terminas muerto? Yo también quiero que Braulio pague y que sufra muchísimo por lo que le hizo a mi sobrina, pero no a costa de la gente que amo.
¿Cómo dijiste? Nada, que hagas lo que te dé la gana, porque yo no te voy a impedir. No sé cómo decirlo. Te llamo al rato, ¿va? Ok. Bye, te cuidas. ¿Me llamas, eh? Te llamo. Ya, me conté. Te llamo, yo te llamo. Vete, yo te llamo. No. Bueno, un beso. Bye. Te cuidas. Chao. Perdóname. Regina. Yo te besé porque... Porque malinterpretaste las cosas. No te creo. Si me preocupo por ti, es porque desde que saliste de la cárcel solo nos has ayudado. Nada más. No te niegues a aceptar lo que está pasando entre nosotros. Entre tú y yo no está pasando nada. Regina, no tengas miedo. ¿Tú crees que yo de verdad me podría fijar en un monkey? Perdón, no volverá a suceder. Daniel. Lo que le hice a tu familia no se puede perdonar, ¿sí? Lo entiendo. Hola, Daniel. Bienvenido. Ya te tenemos lista tu oficina. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿No quiere empezar a trabajar hoy? Deja de llamarme. Ok. ¿Me vas a denunciar? Puede ser. Lo que veo, usted está pidiéndome videos ilegales o algo así. Pues es tu cara la que sale en los videos, no la mía. Digo, si no quieres, los puedo mandar a la policía y, pues no sé, puede ser una denuncia anónima. No entiendo qué es lo que... Ay, ya. Luis Navarrete, porque yo sé que tú eres uno de los arcoíris. Mira, yo lo único que quiero son más grabaciones y no me importa si sale tu cara o no. Lo único que quiero es que se vean las cosas que le haces a las mujeres. Eso es todo. Tú y yo podemos hacer mucho dinero. Voy a colgar. No. Te voy a mandar algo para que veas que esto es en serio. No me cuelgues. Es un montaje. Yo sería incapaz de... Mira, ya deja de fingir, niñito. Yo te voy a llamar para decirte cómo me vas a entregar esos videos. Adiós. ¿Qué onda? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Tu turno empieza en 1 hora, que no? Sí, pero no quería llegar tarde. Quiero que Contreras vea que puedo hacer bien mi trabajo. ¿Se puso mal? No, al contrario, creo que van a sacarlo de esta área. Van a moverlo al piso de arriba. Voy a avisarle a Contreras. Daniel leyó el mensaje, pero no contesta. Seguro de estar con la señora Regina, doña. Vine porque soy un tipo de palabra. Ay, no me digas que estás molesto por lo que pasó anoche. No seas tonto, José Luis. Te corrí porque estabas muy borracho. Sí, estaba pedo. Pero no tanto como para olvidar que Contreras estaba contigo. Fue a interrogarme sobre Cisco. Contreras sospecha, por eso estoy apurándolo todo. ¿Y el idiota de Cisco aceptó así de fácil? Lo del departamento funcionó. No se pudo negar. Ahí es él. Está avisando que van a cambiar a Mauricio de piso. Hay que abortar el plan. No, José Luis. Mauricio ya empezó a hablar. León está sospechando de Cisco. Tenemos que actuar ahora. Matamoros, ¿todo listo? Doña. Si me fallas, igual lo voy a hacer, José Luis. Si tú no quieres seguir con esto, lo entiendo, ¿eh? Yo me encargo con mis hombres. Espérate.
No voy a dejar que entres a ese hospital. Si secuestraran y mataran a tu hijo, te quedarías sin hacer nada. Te voy a ayudar, pero a mi manera. Tú te quedas aquí, conmigo. ¡Genaro! Dígame, patrón. Preparen todo y los quiero... Se van con Matamoros y su gente. Qué bueno que pudiste llegar a tiempo. Te marqué un par de veces. Estaba en un interrogatorio. Van a llevarse a Preciado. ¿Cómo que se lo llevan? No sé, dicen que ya no está tan grave. Van a sacarlo del área de terapia intensiva. ¿Y quién autorizó? ¿El doctor? Voy saliendo para allá. No te despegues de Preciado. Y mucho ojo con Cisco, que no me fío de él. Sí, señor. Gracias. León. Sacaron a Preciado de terapia intensiva. Ah, sí, pues yo tengo esta. Llamaron del aeropuerto los papás de Eduardo Pérez Suárez. Están en México. Tomaron un vuelo desde España. ¿Cuándo? Hace 20 minutos. Ya pasaron migración. Mira, tranquilo. Urdaneta está en el hospital. Déjalo a él, no puede pasar nada. Vamos nosotros con los papás de Fernando Valle. Llama al aeropuerto y checa a qué dirección dieron cuando entraron. Llegaste tarde. ¿Y él quién es? Alguien que sí llegó a tiempo para ayudar. Súbete, desde aquí podemos ver todo. ¿Seguimos con el mismo plan? Claro, en los hospitales muere gente día y noche. Y es lo único que necesitamos, un muerto. Directo en la funeraria. Pasan con el doctor Suárez para que incluya el reporte. Todavía está muy débil. Dígale a sus superiores que el interrogatorio lo van a tener que hacer mañana. No se preocupe, doctor. Lo vamos a tratar muy bien. Mejor que en su casa, Preciado. Y por fin, ¿a dónde lo llevamos? Al cuarto piso. Solo hay que esperar a que esté listo el cuarto y lleguen los camilleros. Piso cuarto. ¿Y toda esa gente? ¿No se supone que es un área restringida?
Van a llevarse un detenido. Ah, no sabía que había un detenido acá. ¿Y se lo llevan a la cárcel? No, van a llevarlo a una habitación regular fuera de esta área. Si yo fuera ese preso, me quedaría aquí en tan buenas manos como las tuyas. Pues a mí también me asignaron ese paciente, voy a estar a cargo. ¿Y dónde va a estar? Así paso y te llevo un café. Cuarto piso, habitación 7. Soy Aurora. Sebastián. ¿Y siempre le ofreces café a todo el mundo? Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.